Decía Ortega y Gasset en algún momento que, es tesis conocida de Ortega, decía España es el problema y Europa es la solución. Y por su parte, Miguel de Unamuno, en sentido inverso, decía que pues, los europeístas no son más que unos papanatas, hablaba del papanatismo europeísta, en contraposición con Ortega. Digo esto porque el tema de hoy es precisamente el problema de España, visto digamos que desde México. Y bueno, quédense con nosotros en la siguiente hora, hablaremos sobre eso, sobre el problema de España. Eso es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, pues vamos a tratar nuevamente, ya realizamos un programa hace unos meses sobre la transición española, sobre todo. En aquella ocasión aprovechamos la visita de un querido colega español y hacemos otra vez lo mismo. Está otra vez no aquel colega Iván Vélez, sino otro querido amigo mío, a quien ya presento, Isidro Luis Jiménez. ¿Qué tal, Isidro? Hola, buenas tardes, Ismael. Isidro es historiador y en estos momentos estudiante de doctorado en el Tecnológico de Texas y también profesor en esa universidad. También nos acompaña Bernardo Ibarrola. ¿Qué tal, Bernardo? Hola, ¿qué tal, Isidro? Hola, ¿qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Historiador también y de la Facultad de Filosofía y Letras del gran profesor de Historia ahí. Así que bueno, pues aprovechamos nuevamente ahora la visita de Isidro otra vez para tratar el tema español. Lo presento como lo acabo de hacer, como el problema de España, fundamentalmente porque los tres, bueno, Bernardo y yo hemos tenido la oportunidad de estar también allá estudiando, entonces ya hemos estado aquí y allá, digamos, y bueno, pues Isidro, evidentemente que él es español, y dije que desde México, también para plantearlo de alguna manera, para entrar de una manera al problema, porque, no sé tú, Bernardo, pero yo, que es lo que luego he comentado con Isidro, hay muchas interpretaciones que se hacen en México y sobre todo en América Latina de lo que pasa en España, que es un poco lo que hablábamos de la transición española, que la transición española y sus grandes líderes se promovieron en América Latina como el modelo canónico de transición política. Y en aquel programa pues yo planteé aquí que un poco tiene mucho de mito eso, y que bueno, que había que desmenuzarlo más. La impresión que tengo yo es que una vez que uno está en España y que más o menos sigue las cosas internamente, conoce ya la dialéctica interna de España con mayor detalle, pues las cosas son totalmente distintas, ¿no? Entonces, pues no sé aquí qué podríamos comenzar a decir precisamente sobre el estado actual de España, visto por un español desde Texas. Sí. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. La primera cuestión que citabas es la propia transición española, que tuvo su momento histórico, cómo se está reinterpretando la transición española y cómo se vio la transición española desde América Latina y concretamente en México. Y sobre eso, como comentábamos, la cuestión de fondo es que yo creo que, evidentemente, yo creo que es un mito como tal. De la misma forma que por motivos políticos concretos toda la transición española está en un proceso de revisión en los últimos, diría, 5 o 10 años. Pero como que todo ese proceso de revisión histórica sobre la transición todavía no ha llegado a la idea que sobre la transición española se tiene en México. Claro, ese es un poco el desajuste que hay, sí, ¿no? Porque me decía Isidro, claro, es que muchas cosas no se pueden hacer de otra manera y eso es verdad. Es decir, sí, lo que se hizo porque no se puede hacer de otra manera. El asunto es que, me parece, a ver qué opinas tú, Bernardo, se sigue manteniendo esa película desde entonces y ya no se conocen las críticas internas que hoy están teniendo lugar y además una cosa es, y además, claro, analizar, digamos, la reconstrucción de la transición en los distintos gobiernos que ha habido, ¿no? El de González, el del PP, Aznar y ahora el de Zapatero. Son tres interpretaciones muy distintas sobre la misma transición. Y entonces es lo que ya después, aquí veo que no se tiene, me parece, con la claridad suficiente, pero bueno, no sé, sí, Bernardo, ¿qué te parece? Sí, no, es un tema bien interesante y bien complejo. ¿Cómo se percibe en América Latina en general, pero en particular en México, el proceso de transición? Es un juego dialéctico muy particular. En los años 70, el contacto
bueno, es muy novedoso. Uno de los momentos emblemáticos de la transición es la visita de los jefes del Estado español a México en 78, 77, por ahí. Sí, aproximadamente. 78 debe ser, cuando recién se acaban de restablecer relaciones. México era el último país, ¿sí?, el último país en mantener relaciones diplomáticas con la República Española de manera simbólica. Sí. Y entonces México suponía en ese momento una especie de aval del proceso de transición que apenas comenzaba. Y en ese sentido, el régimen priista, con todos los defectos que ya se le conocían y que eran públicos, era visto con indulgencia desde España, digamos. Conforme el proceso de transición española va percibiéndose a sí misma como un proceso exitoso, conforme va siendo observado desde otras partes y va comenzando a ser admirado, la perspectiva de cómo se percibe América Latina en general, pero en particular México desde España, se va modificando y va cambiando cualitativamente. Es decir, los españoles de la transición muy rápidamente comienzan a dar lecciones a toda América Latina. El País, el periódico, es un ejemplo perfecto de todo esto. Parece que tienen desde muy pronto, desde finales de los años 70, una especie de verdad inmanente que ellos conocen y que pueden transmitir a toda América Latina. Sí, es esa verdad, concretamente estos medios como la verdad absoluta. También quería apuntar solamente una cosa, que quizás el momento histórico de la transición en España fue un poco anterior al de todas las transiciones democráticas del Cono Sur, con lo cual ese momento histórico apoyó. Así es. Porque, por ejemplo, en Argentina, Chile, el momento histórico fue un poquito después. Un poquito más tarde. Argentina 83, Chile 89, etcétera. Pero claro, además, como está Linz y toda la gente de la transición ya teorizando sobre la transición española a finales de los 70, cuando llega el momento en América Latina y luego en el este de Europa, pues se usa, sí, como un modelo, además como un modelo que funciona muy bien en otros ámbitos además del político. Sí, de hecho fue el boom fue un boom muy singular de politólogos, de la ciencia política, que ahí se convirtió. De hecho, en el programa anterior, recuerdo muy bien que Iván Vélez, que luego verá este programa seguramente, que yo le dije, no, es que se generaron toda una legión de transitólogos. Así es. Y decía, pero ¿eso qué coño es? O sea, ¿qué es eso de transitólogo? Pues llegó a tal grado, digamos, la hipóstasis de la transición, que ya hay estudiosos de eso, ¿verdad? Así es. Y ahora, pues no sé qué es lo que sucede, que ahora ya no es transitar, sino ahora es consolidar, ver déficits, etcétera. Pero es como un fundamentalismo democrático que me parece que es el problema, que se ha venido a decir. El problema es, o sea, digamos, el curso histórico de una sociedad política es que sea democrática, es decir, está dirigido a que sea democrática. Claro. Es el único camino posible. Es su destino. Y eso es lo que está eso es la tesis, además, de Francis Fukuyama, pero y de Huntington a través de las olas de democratización sucesivas, ¿no? Y entonces dicen, bueno, claro, ya estamos en democracia y ahora lo que necesitamos es consolidarla, más democracia, democratizar esto, democratizar, y entonces democratizarlo todo. Y eso es lo que ya es todo un mito, porque esconde muchos de los problemas que, por ejemplo, España no puede resolver, como son el modelo nacional, el problema nacional, y ahora la crisis económica que ya hablaremos, que está también vinculada orgánicamente con el problema político, ¿no? Sí, es cierto. Como principio, yo creo que como principio de acción política en su momento fue utilísimo. ¿Qué? La idea del tránsito de un régimen autoritario a un régimen con estructuras y mecanismos democráticos. Eso fue utilísimo en los años 70, en los años 80. Luego la conversión en verdad canónica como fin, digamos, de todo proceso político, por supuesto que lleva a un callejón sin salida. Bueno, si ya llegamos y somos democráticos, ¿ahora qué sigue? Exacto. Esa es la idea de Fukuyama, de la consagración de los tiempos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se acabó esta historia, vamos a buscar la puerta, cerramos el boliche y vámonos a otra historia, ¿no? A otro mundo, porque esta historia ya acabó aquí, eso es falso. Y eso no creo que se deba plantear así. A mí me intriga mucho cómo se va replanteando la explicación o la visión de la transición, digamos, como proponía Ismael, por tiempo de gobierno después de la transición. Es decir, una es la versión, digamos, más abiertamente apologética de la transición durante el tiempo de González, hasta 96, que es larguísimo. No puede haber revisión durante los 8 años en que gobierna el PP con Aznar. ¿Por qué no puede haberla? Pues porque el PP no tiene un papel lo suficientemente importante o sólido durante el proceso de transición como para poder cuestionarla. Es decir, está montado en la transición.
Lo que yo no sé, y me gustaría mucho que Isidro nos contara, es cuál sería la diferencia de la visión de la transición española desde España a partir del gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿Qué pasa? Yo creo que hay varias variables que ya empiezan a aparecer en los últimos años. El primero, lo comentas tú, es el Partido Popular nunca se ha atrevido a hablar abiertamente de la transición porque es un proceso que prácticamente les pilla como de refilón, ¿no? Es decir, no fueron ellos los que básicamente movieron el proceso. Entonces, a nivel político, el PSOE realmente es un partido que se ha instaurado bastante lo que podríamos denominar como el periodo de la transición o el régimen de la transición, y hay una serie de factores también que están saliendo ahora mismo en España, como sobre todo, bueno, hay un factor importante que es, por ejemplo, el peso de la familia real, ¿no? Claro. Y también por motivos propios de la familia real hay un cuestionamiento porque aparece la familia real como la garante de la transición, y en este momento la familia real ya tiene un cuestionamiento por parte de la sociedad española que no existía antes. Eso es un factor. El segundo es como lo que comentábamos, también el hecho de que siempre los gobiernos socialistas son más proclives a hacer una revisión de la propia transición. Y el tercero yo creo que es un elemento básicamente popular. Es decir, ya ha pasado una generación desde la transición. Claro. Y hay cosas que se ven ya con una perspectiva histórica. Claro. No ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. La tensión que había para llevar a cabo la transición y para, digamos, suavizar la actitud o las posiciones radicales más o menos fundamentalistas de unos y de otros, ya no existen. Ya no existen. Entonces, se puede discutir abiertamente, la gente que recuerda la vida antes de la transición, pues es vieja. Sí. En realidad ya es vieja, bastante vieja. ¿Cómo se cuestiona a la familia real a partir de los... Hay una apertura, por lo menos a nivel informativo, que coincide con la entrada a la familia real de la actual princesa de Asturias. Pero es un momento que yo creo, por ejemplo, en medios informativos no se daba anteriormente. Claro, claro. Había esta especie, no sé si había un cerrojo informativo, claro. Que había una especie de pacto informal claro, de no tocar la figura de la familia real porque era la jefatura del Estado. Se entendía que era la jefatura del Estado y que eso estaba fuera de toda discusión, ¿no? Y creo que la operación, ahí sí no sé cómo es la cosa o si yo estoy nada más alucinando solo, creo que la operación de apertura en los medios tenía que ver con la formación de el heredero de Felipe como nuevo futuro jefe de Estado. Es decir, Juan Carlos no tenía ningún problema, él no tiene que convencer o que demostrar nada a nadie y no tenía que hacerlo. Felipe sí. No ha hecho nada, punto. Y entonces había que más o menos darlo a conocer, publicitarlo, colocarlo de manera mediática, y es aquí donde se lleva a cabo esta apertura. ¿Cómo se ha ido manejando esa apertura? Es una apertura que tampoco se ha dado a nivel de realmente un debate serio sobre el papel de la familia real en España, sino que es un debate y una apertura mediática que se ha dado sobre todo lo que podríamos denominar como televisión basura o medios basura. Pero es significativo que, por ejemplo, la familia real aparezca ya en ese tipo de medios, como en Inglaterra, exactamente igual. Hasta cierto punto, no exactamente igual que en Inglaterra o en otros países europeos, pero tampoco, es decir, toda esta apertura informativa no se ha dado en torno a un debate serio sobre la jefatura del Estado, sino que más bien ha sido una cosa como de calado sobre noticias de la familia real en medios como populares. Por ejemplo, ni el PSOE ni el PP tienen como parte de sus programas políticos, por lo menos de mediano o largo plazo, un debate sobre la República, por ejemplo, ¿verdad? No sé si Izquierda Unida sí o ya partidos marginales que plantean eso. Pero ¿no? también es un debate secundario en principio, ¿no? Izquierda Republicana en Cataluña no tiene ese... Sí, claro, son republicanos, pero agenda. Como que otros también se mueven otros parámetros. Ya, o sea, pero no están planteando la necesidad de volver a discutir el tema, por ejemplo. Sí, pero es que son independentistas. O sea, claro, es que, tampoco se cuestiona la forma de gobierno del Estado. Ellos quieren, claro, independencia. Claro. Pero a lo que voy es que realmente no ha habido un debate serio sobre la jefatura del Estado, sino cuando habrá apertura política es el hecho de que aparecen, por ejemplo, miembros de la familia real, como en esta serie de noticias sobre famosos, etc. Del jet set. Sí. Y otro de los mitos que han sido exhumados y puestos pero desde un punto de vista, a mi juicio, de un electorerismo abyecto, es el de la memoria histórica. Sí, claro. Porque ahí lo que está, pero ya es el gobierno de Zapatero, que están diciendo, claro, es que el PP son herederos del franquismo, ¿no? Cuando en general, pues si tú rastreas si se trata de eso, de apellidos, pues en los dos lados hay herederos. Bueno, yo tampoco estoy... Y dos, es que tratan de plantear la guerra civil como algo de buenos y malos. Y entonces, sí, no, evidentemente. Franco es el malo y la República es la buena. Es un proceso complejo. De todas formas, España, a diferencia de
por la evolución política posterior a los momentos históricos de los años 30, 40, España a niveles europeos es, yo creo, el único país como que tiene un agujero negro con miles de víctimas a día de hoy sobre la guerra civil. Otra cuestión es, por una parte, el propio concepto de memoria histórica, que es algo bastante totalmente insustancial, sí. Y por otra parte, la utilización electoralista que puede haber estado haciendo de todo el proceso el gobierno actual. Sí, porque lo que se tenía, como lo comentábamos, la República en su momento fue atacada tanto por la izquierda como por la derecha. Sí, claro. Para instaurar un régimen, digamos, para romper la República, los de izquierda, en octubre del 34, ¿no?, justificándose, ¿verdad?, que iba a llegar la derecha, y la derecha en sentido inverso después. Pero entonces el asunto es que ahora se quiere decir, no, es que los buenos éramos nosotros y los malos aquellos, y eso es lo que no tiene, eso está tratando de destapar otra vez el debate, pero desde un electoralismo barato, me parece, ¿no? Y eso en la utilización política, pero en la sustancia, digamos, discursiva, vaya, cómo se plantea historiográficamente, planteado así, pues en realidad se trata de una historiografía franquista inversa, nada más. Es decir, lo mismo que hizo la historiografía franquista desde la victoria en 39 hasta 75, pero al revés, los malvados, enemigos de España, rojos, extranjerizantes, etcétera, y nosotros los salvadores, cruzados, etcétera. Y ahora es de manera superficial, la gente que lo lleva a cabo así, contar la historia exactamente al revés, hay buenos y malos. No creo que sobrara, no creo que fuera poco saludable pensar en una revisión cuidadosa, muy cuidadosa, de las versiones franquistas, por supuesto, eso había que verlo. Pero hubiera valido la pena, o valía la pena que hiciera siempre siendo complejo el asunto, siendo complejo el problema. Es decir, no sé cómo sigue el asunto de la recuperación, por ejemplo, de cadáveres, la localización de cementerios clandestinos durante la guerra, pero sobre todo después de la guerra civil, claro, que es el asunto mayor. Lo que es cierto es que ese tema, en parte, también se está revitalizando porque en su momento la transición se hizo tapando todo eso. No, claro, era una de las condiciones esa es una de las condiciones de la salida del franquismo, ¿no? Entonces, los dos temas están ligados. Y en ese sentido, es interesante ver cómo, por ejemplo, por lo que sé en España a nivel académico, es decir, hay un análisis bastante objetivo y bastante bueno sobre cuestiones historiográficas relacionadas con la guerra civil, pero al mismo tiempo a nivel popular existe una radicalización. Y de la misma forma que ha salido como una versión oficial de la guerra civil durante los 70, 80, 90, sobre todo en cine, prensa, etcétera, hay a día de hoy, sobre todo en determinados medios de comunicación que están apoyados por determinados gobiernos, en el caso de Madrid es muy claro, podríamos decir, el neofranquismo historicista, que es una apología de la división azul, es una apología del régimen franquista, etcétera. Entonces, yo identifico como que la visión de la guerra civil forma parte a día de hoy de la política española y que además la visión popular sigue bastante radicalizada. Y ahí lo curioso es que la reconstrucción que quieren hacer, digamos, desde la izquierda o de la socialdemocracia, es decir, no es que nosotros somos los demócratas y somos herederos de aquellos demócratas, ¿no?, claro, que es la República. Y hay revisiones que dicen, bueno, esa República de demócratas no tenía nada, porque estaba totalmente infiltrada por el Partido Comunista, que era stalinista. Claro, y entonces es lo que nos dicen, ¿verdad? Y entonces el asunto, bueno, bien, stalinista, bueno, de acuerdo, bien, a mí no me espanta Stalin, pero que no vayas de demócrata, ese es el asunto. La cuestión de fondo también es que el centro derecho, o sea, el centro derecha español anterior a la guerra, o incluso la derecha republicana, todo eso fue dinamitado por Franco. Entonces la cuestión de fondo es que el Partido Popular a día de hoy es heredero de la derecha, o sea, la seda, dices, ¿no? Sí, la seda. El Robles desaparece en 39. Sí, fue dinamitado. Y no vuelve a escribirse una palabra acá, ¿no?, de él. Hasta Múnich. Claro, pero sí, nada, hubo ya como un fermento demócrata cristiano antifranquista, ¿no?, a partir de los 60. Pero la cuestión de fondo es como realmente el PP, o sea, es un partido de masas que se forma en torno a los cuadros franquistas aperturistas. Así es. En origen. Es decir, entonces, claro, o sea, es decir, no es un partido que venga de la democracia cristiana republicana. No es que el Robles, es Frager y Barney. El PP es Frager y Barney, es esa la línea. Y en realidad esto vuelve a hacer posible el vínculo con América Latina y en particular con México, porque el sustrato político mejor estructurado de la República se queda en México. Y todo el franquismo y luego la transición es vista con azoro desde México por esta gente que tiene los referentes y los parámetros de la República Española, de la Segunda República Española, y que en realidad no entiende
cómo se va formando ni la nueva centro-izquierda, el PSOE, ni el PP. No saben ni cómo son, ni cómo funcionan. No tienen, por ejemplo, idea de la nueva función social de la Iglesia Católica a partir de los años 60. Ellos se quedan con una iglesia con una jerarquía antirrepublicana, abiertamente golpista, casi fascista, que no tiene nada que ver con la otra, con la que más o menos asiste en algunas labores de la transición. Incluso. Y a mí lo que me llama mucho la atención es cómo estos problemas que estamos planteando aquí, que hacen de la vida cotidiana española pues una cosa nada fácil, son totalmente ignorados en América Latina. Es decir, aquí solamente percibimos eso, un país exitoso que se incorpora exitosamente a España como quería Ortega, a Europa como quería Ortega, y que luego gana el Mundial. Todo va muy bien, todo va muy bien, ¿no? Sí. Sí, y todos quieren ser Felipe González, todos siguen con la idea del que el PSOE son los héroes de la... Ahí... Cuando el asunto que lo discutimos la otra vez es que, digamos, quien llevó el neoliberalismo es el PSOE, o sea, es Felipe claro. González. Sí, por supuesto. Sí, es el momento histórico también, es el momento histórico de los 80. Felipe González es el Salinas de España, desmanteló el Estado. Sí. Ahora, obligado por circunstancias, pues quizá. Pero fue un momento histórico. De todas formas, también, una cosa que quería comentar es que el PSOE justo antes de la muerte de Franco también se refundó, podríamos decir. Así es. ¿El qué, perdón? El PSOE antes de la muerte de Franco sí, claro. se refundó prácticamente con el ascenso de Felipe González. Es decir, ya queda sí, fuera toda la antigua vieja escuela. guardia republicana, etc. Vamos a hacer un corte, no se vayan, estamos hablando sobre el problema de España en la actualidad, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Isidro Luis Jiménez y con Bernardo Ibarrola sobre España, sobre el problema español, y quería yo recordar, comentar esto de el hecho de que el cardenismo, con todo el peso que tiene orgánico, ¿no?, del México contemporáneo, México revolucionario, es Cárdenas fundamentalmente a mi juicio, es añadir que toda la República Española y el apoyo que se le dio desde el gobierno de Cárdenas a la República y los republicanos no es algo sobreañadido, es parte orgánica del propio cardenismo, es decir, forma parte de la propia ideología del cardenismo. Por supuesto, sí, está arraigado. Es parte de su política exterior desde, no diré desde que antes que se funde la República, porque se funda antes del cardenismo, pero son regímenes que crecen de manera paralela y que se están viendo. Y retroalimentando. Y se están retroalimentando. Sí. Es un ejemplo de lo que va ocurriendo en España, y al revés, la Revolución Mexicana se plantea como ejemplar. Cuando se está discutiendo la Constitución en 31, se habla de por supuesto, la Constitución alemana republicana, pero también de la mexicana. La política agraria. Así es decir, el asunto laboral, la política agraria, algunos asuntos algunos mecanismos de la participación del Estado en la sociedad por medio de la educación, por ejemplo, pues son de cuño mexicano. Así que cuando la República entra en crisis y luego estalla la guerra civil, no hay la menor duda, la política exterior mexicana está ya operando a favor de la República desde antes del estallido. Y claro, toda la guerra lo hará, y después, hasta el final del franquismo. Claro, y el testimonio, digamos, institucional de toda esa relación es el Colegio de México, ¿no? Claro. Uno de tantos, Uno ¿no? de tantos, claro. Inicia como Casa de España, se transforma en Colegio de México, y Cosío Villegas y todos se traen a todos los, a buena parte de los profesores que nutren al Colmex, y bueno, también a la UNAM. Y a la UNAM. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí. Hablemos un poco ahora de la crisis económica, porque recordando esto de lo dicho por Ortega y Unamuno, ¿no? Ortega decía, la solución es Europa, y Unamuno decía, bueno, los europeístas son unos papanatas. ¿Qué podemos decir ahora? La Unión Europea es totalmente, aunque aquí, no sé si piensas lo mismo, Bernardo, es muy común también escuchar a políticos que dicen, bueno, claro, porque el éxito de la Unión Europea, y es que como la Unión Europea, y la Unión Europea, y la Unión Europea, y nunca se paran a analizar que puede ser algo que esté a punto de colapsar catastróficamente. Puede que sea un escenario. Puede ser que sea un escenario, ¿no? Pero entonces, y España está, pues, ¿qué podemos decir al respecto en ese sentido? España está afrontando una crisis grave económica, porque básicamente el modelo español desde el segundo franquismo había sido un modelo más o menos exitoso,
basado en una divisa blanda, basado en primero remesas de inmigrantes, divisas de turistas, un sector público industrial más o menos potente y fundamentalmente luego un consumo de una sociología de masas. Como que todo el momento económico a partir del 60 ha sido de un crecimiento en picado hasta este momento. Entonces la cuestión es que tiene que haber una reformulación económica del modelo de país. El problema que tiene España es una productividad laboral bastante escasa y España además tiene una bolsa de paro estructural de millones y millones de personas. Son los problemas que se han ido generando junto con un ciclo económico basado en el endeudamiento privado y un ciclo económico básicamente desde el año 98 al 2006 que coincide con la entrada del euro, acceso a crédito barato, etcétera, que se formó una percepción o una idea de riqueza. Entonces el momento económico se congeló en 2006 y los problemas que vienen ahora son problemas heredados de todo el ciclo de recalentamiento económico final que viene por un ciclo económico que ya se ha agotado. Y en ese sentido sufre de manera, en un lugar muy desventajoso los problemas que tienen los generadores económicos europeos, la economía alemana, la economía francesa, que puede generar ahorro, puede destinar divisas a un lugar y luego al otro, y en el caso de España, eso, desde antes de 96, 97, comienza a dejar de recibir sistemáticamente remesas de la Unión Europea. Esa parte es la que yo no acabo de entender muy bien. Es decir, a la salida de la crisis y la relación respecto de la Unión Europea en términos de control financiero. España en su momento, bueno, no sé a partir de qué momento, pero recibía ayudas. Lo que pasa es que las ayudas son autonómicas o regionales. Se recibe dinero en la Unión Europea, dependiendo de la renta por habitante o de la renta media de determinadas regiones. La cuestión de fondo es que cuando España entró en la Unión Europea como tal se forma estando ya España dentro, se forma en Maastricht. Entonces España, dentro de los 12 o 15 países de la Unión Europea originales, es un país pobre. La cuestión de fondo es que ahora la Unión Europea está formada por 20 y tantos países y España ya no es un país pobre, porque todas las ayudas europeas están yendo al este. De todas formas, yo creo que en América Latina en general se tiene la idea de que el dinero europeo ha sido muy relevante en el desarrollo español, pero tampoco ha sido tanto en términos de PIB. Es decir, y España ya antes de entrar al mercado único europeo en su momento ya es un país emergente. O sea, que ya había desarrollado en el año 1986 una economía de clase media potente. La cuestión de fondo es que lo que sí creo que es más relevante es, por ejemplo, toda la política de moneda única a partir del año 2000-2002, que ha generado una divisa dura. Y en ese sentido, creo que España no ha ajustado su economía a lo que debería ser una economía de exportación, basada en bienes competitivos, sino que España ha mantenido el ciclo económico basado en una divisa débil. No produce y especula. No produce y especula. Claro. Y no produce bienes agregados o bienes de... España no produce bienes tecnológicos, España no produce exportaciones de calidad, sino que todo el modelo económico también se ha estado basado básicamente en mano de obra intensiva. Y cuando ya los españoles no podían trabajar por menos, empezó todo el ciclo de la inmigración. Claro. Y eso ha sido todo el boom económico, aproximadamente el año 98 hasta 2006. Y ahora esto conjugado con la crisis política, que es a mi juicio, que es el problema mayor, me parece. Sí. Y que es, por ejemplo, digamos, ya el punto débil de lo de la transición, que es que es un poco lo que hemos tratado en los otros programas y en las discusiones en general, que se habla de esta idea de la democracia vista desde un punto sublime, ¿no? La solución de todo es la democracia, entonces lo que hay que hacer es transitar la democracia, como España, ¿verdad? Y entonces vuelven con la milonga de siempre. Y entonces digo, bueno, un momento, espera, ya te diste cuenta que España no resuelve su problema nacional, que es permanente, y que eso aunado a la crisis económica, porque ahora tienes, no nada más ya es una burocracia centralizada, sino que todo multiplicado por 16, son 16 autonomías. 17. ¿No? 17. Entonces todo multiplicado por 17 autonomías. Y entonces ya la crisis económica con la crisis política, en este sentido, que es la crisis nacional, hace una cosa dramática, ¿no? Me parece. Pero el momento yo identifico que hay un momento de desencanto, porque de la misma forma que el gobierno actual tiene un gran desgaste, es significativo que la oposición también, o incluso más que el gobierno. Así es. Lo ha hecho muy mal. Un desgaste de cara al ciudadano. Pero yo creo que esto es desde el punto de vista económico, ¿cierto? O también sobre todo si el gobierno actual se está desgastando por la gestión de la crisis económica, que ha sido bastante mala. Pero la cuestión de fondo es que de la misma forma que el gobierno está degradado, la oposición también, y eso es algo novedoso. Porque normalmente cuando se degradaba el gobierno, claro, la oposición aparecía como la contrapartida. Que es de hecho un poco lo que comentábamos, ¿no? Que
digamos, la entrada de Aznar se debe fundamentalmente al desgaste catastrófico por la corrupción de Felipe González. Y lo mismo sucede con Zapatero entra ahí por la crisis del 14, de los atentados de Atocha. De los atentados de Atocha, etcétera. Y entonces ahora lo que tú dices es que tanto el gobierno como la oposición, con posibilidades de poder político, está totalmente también desvirtuado. Es como un desgaste total de la clase política y eso sí que es algo novedoso. Y en ese sentido se parece a algunos procesos vividos en América Latina, por ejemplo la Argentina de la Rúa, cuando todo el mundo decía que se vayan todos, no en ese mismo grado, pero sí en ese mismo sentido. Es el conjunto de la clase política que ya no está generando discursos que digan por dónde ir, o hacia dónde ir, o cómo ir, y ahí puede tener que ver tanto haber insistido en la maravilla de la transición española y de haber llegado al final. Si ya se llegó al final, pues ya no hay nada que proponer, solamente tenemos que hacerlo bien, pero si se hace bien y no funciona, entonces ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero insisto, en América Latina, todo esto que va ocurriendo allá, que es bastante grave, que es un problema estructural... ¿En América Latina? No, en España, no se percibe en América Latina, no se ve. No sé cómo se ve en Estados Unidos, eso no lo tengo claro. ¿Cómo ve Estados Unidos España, a esa España? Tampoco hay una imagen en detalle. De la misma forma que la percepción de España en América Latina puede ser una percepción más o menos errónea, pero al menos es una percepción en detalle. En Estados Unidos no, o sea, España, por ejemplo, es un país que se ve a bulto, claro, que se está empezando a individualizar quizás en los últimos 20, 30 años. Además, de todas formas, para Estados Unidos también, claro. Evidentemente, España es un país totalmente irrelevante. Claro. Y Bernardo, ¿a qué crees que se deba que se tiene esta equivocada percepción de España desde América Latina? Por la propaganda que se ha hecho de la transición. Es un fenómeno bien interesante. Creo que tiene que ver, bueno, por supuesto con España y por su efecto propagandístico, con este juego permanente de avales y descalificaciones o calificaciones de un régimen y del otro. Es impresionante, por ejemplo, la actitud del gobierno español en 2006. En el verano del 2006, en las elecciones federales, la primera persona que felicita al posible ganador de la contienda es el presidente del gobierno español. Sí. Antes de que el órgano electoral mexicano haya dicho una palabra. Y además, yo recuerdo que yo estaba allá en España cuando fue la crisis. Ajá. Y los primeritos que se apresuraron a escribir sendos artículos para justificar el triunfo de Calderón en El País fueron Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. En El País, era inmediatamente. Significativo, era muy significativo. Más allá de este juego permanente de aval, de descalificación, de calificación, creo que también desempeña un papel bien importante las colonias españolas en México, que son muy importantes, no en términos numéricos, pero sí en términos culturales. Es decir, a partir del exilio de 39, del exilio republicano, la ya numerosa, grande colonia española se sufre un remesón, porque era una colonia económica, era una colonia que no tenía, digamos, un fuerte lazo político que la uniera, tenía lazos culturales, lazos regionales, y más bien una tendencia política, si se simplificara, que tendía hacia el conservadurismo, hacia la derecha. Llega el exilio republicano, se convierte prácticamente en un grupo dentro del grupo, pero cobra un papel importantísimo en el seno de la sociedad mexicana. Esta parte de la colonia española, el exilio español. Pasa el tiempo y insiste, y hay muchos trabajos al respecto, en mantener su identidad, en mantenerse como exilio. A la fecha hay gente que de una manera o de otra vive en el exilio español en tercera generación. Sí. Los exiliados son los abuelos, ya no son los padres, que se puede entender, son los abuelos. Y esta generación es la que creo en buena medida, de alguna forma, también funciona como portavoz del éxito español de la transición. Es decir, los nietos del exilio español yendo a conocer España y regresando a decir que España es una maravilla. Que además es una España ya muy distinta a la que dejaron hace Totalmente, no tiene nada que ver. Años. No tiene nada que ver. La otra es un mito familiar que está en la memoria de las personas, que es muy importante para mantener a la gente unida, a las familias, las estructuras sociales, pero no tiene nada que ver con la anterior. Sí, no, si de hecho Max Aub en La gallina ciega, que es del 67, que es cuando va a España, dice, bueno, pero esto aquí ya, la España de la guerra que yo dejé y por la que suspiraban, digamos, claro, ya no existe. Y luego Alain René, la película de La guerra es finie, la guerra ha terminado con
guión de Jorge Semprún, es lo mismo, que dice que en los 60, en los 70 ya España estaba llena de turistas, supuestamente con dictadura, ¿verdad?, totalitaria, etcétera, pero estaba la economía avanzando y todo. Y eso es lo que, esos detalles ya no se tienen, porque lo que decíamos es que un poco la marca España que se tiene, por ejemplo, aquí en México es transición, Felipe González, PSOE, y Fernando Savater como el ideólogo, ¿no?, orgánico de España, el gran filósofo, y un poco el cuestión de las reivindicaciones vascas, ¿no?, que la izquierda se las traga toditas. Y el Mundial de Fútbol. Claro, ¿no? Pero ya internamente ya desconocen todos los problemas internos de lo que sucede en realidad. Y claro, por supuesto, la llegada de los bancos con nombre español. Claro. A toda América Latina y en particular a México, que es otro elemento. Si tienen unos bancos tan potentes, pues deben ser una gran economía, ¿no? Sería como la consecuencia directa. Y tiene sentido. Sí, teniendo en cuenta que el sector bancario es especialmente potente, el español a escala internacional. Así es. Es uno de los 3, 4 pilares de la economía nacional. No pasa así con el sector industrial, evidentemente. No. Sí. Y en ese sentido, por supuesto, el vínculo de interés del sector bancario español respecto de los gobiernos latinoamericanos pues está muy puntualmente señalado. Es decir, los negocios bancarios son importantísimos para la economía española en América Latina. Pero eso no es un problema español, es un problema latinoamericano, ¿no? Insistiendo en este asunto de la imagen, de la marca de España, a mí me sorprende permanentemente el fenómeno de las banderitas en los automóviles. No sé si tú te has fijado, Ismael, cómo hay aquí, sí, cada vez más y más intención de establecer como una especie de diferenciación cultural, clasista, racista, a partir de la utilización de la bandera nacional española en México. Cosa además que en España no ocurre. Tú dices que se ven cada vez más en... Yo creo que sí. Además de distintos tipos, porque está la constitucional, hay gente que lleva la republicana o incluso la franquista. No, pero poquito, la republicana no. Prácticamente es marginal. Sí, pero yo la he visto también. Sí, aquí está muy bien. Yo he visto incluso gente que lleva la republicana con el escudo en el centro. Es una cosa verdaderamente extraordinaria, que tiene que ver, claro, con un pequeño grupo que está metido en esos asuntos, pero a fin de cuentas, a nadie se le hubiera ocurrido en la década de los 50 o de los 40 poner una bandera española que no fuera la republicana en nada, en absolutamente nada, tampoco en España, si no fuera en actos oficiales y en ese tipo de cosas. Es decir, no había la utilización de este símbolo, que es así como el primer elemento de marca, tan abierta, tan descaradamente explotado como se hace en México. ¿Y a ahora. qué crees que se deba? Creo que tiene que ver con esto, creo que tienes razón, sí. Es la marca España, y esto nos da glamour y, insisto, ganamos mundiales. Entonces todo va muy bien, va muy bien. Hablemos un poco ahora de la crisis del modelo educativo, que también es otra, y vaya que lo es, aunque también es generalizada. Digo, tanto la crisis, yo no sé si la crisis política española, tal como se da, pueda ser homologable a otras naciones europeas importantes. Me parece que no. O sea, es decir, el problema nacional no lo tienen más resuelto, más o menos, Francia, Alemania o Italia, me parece, que España. Pero la crisis económica sí, evidentemente, que se expande por toda Europa. Y la educativa también. La educativa yo creo que también. No sé, ¿qué podemos decir al respecto sobre estas reformas educativas? Yo creo que en general los países europeos pasaron de un sistema de educaciones públicas potentes, quizás hace una generación, allá como la entrada de fenómenos que son más sociales que puramente educativos o políticos, que han influido en la degradación de la misma. Pero en el caso español coincide con la crisis económica en el sentido de que los dos partidos mayoritarios han ido degradando por omisión el sistema público. Digamos que los culpables son... Sí. Todos. Por dejadez. Y porque ha coincidido con una serie de cambios sociales y no se ha sabido atajar todo eso. También ha coincidido con el caso español, a mi juicio, con la penetración, por ejemplo, de la educación universitaria privada. España no tenía universidades privadas, hasta los 90, creo. Coincidió todo ese ciclo con la reforma del sistema educativo en secundaria, la obligación de ¿Esta reforma fue con Felipe González o...? La primera creo que sí, pero la cuestión de fondo es que se pasó de una educación obligatoria, de un bachillerato que era selectivo, a una educación obligatoria hasta los 16. O sea, se pasó a estabular a los adolescentes y se pasó a hacer que los adolescentes tuvieran una educación obligatoria hasta los 16, independientemente de los contenidos curriculares, que eran ya inferiores a los que yo creo que la gente tenía hasta los 14, con el antiguo bachillerato, por ejemplo. Y todo ese sistema se fue implementando con métodos pedagógicos anglosajones que en su momento
tuvieron gran publicidad, es decir, todo el modelo de secundaria, primaria en Inglaterra en su momento cambió de un modelo muy restrictivo, incluso que pasaba del castigo físico a básicamente la escuela libre, ¿no? Entonces, claro, o sea, y todo ese modelo educativo como que se aplicó a España en su momento. Los primeros años fueron desastrosos y se ha intentado siempre como hacer parches, pero ya no se volvió nunca al modelo actual. Ya han pasado, yo creo, ya unos 15, 20 años. Produciendo. Bueno, vamos a hacer un corte más y volvemos con este tema de la educación. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando sobre, concretamente, el problema español contemporáneo, pero sirviéndonos de este planteamiento de Ortega y Gasset, España y Europa. Estábamos comentando que evidentemente que los problemas españoles están también incorporados a una dialéctica más compleja que es la europea, que en el fondo no se trata ya ni siquiera de señalar el mito de la transición democrática española, sino el mito rotundo de la Unión Europea, que es lo que a lo mejor tampoco se tiene la claridad del problema interno que tienen, y sobre todo en los discursos políticos se sigue hablando, señalándose la Unión Europea como el gran éxito, porque, digo, hay un componente evidente que se puede señalar con el dedo, que es el euro. Entonces, el euro es como que la primera evidencia de que eso funciona. Entonces, siempre dicen, no, es que tú tenías primero la Comunidad Económica del Acero y el Carbón en los 50 y ahora tienes el euro. Entonces, pues mira cómo ha avanzado el asunto. Pero bien, ahí, pues sí, no, eso sí, de acuerdo. Pero pues eso no necesariamente es para mejor, ¿verdad? Porque es como homologar un sistema decimal, pero eso no soluciona otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo decíamos esto porque en el corte, el problema que nos señalaba Isidro del sistema educativo español, cómo se ha todo, digamos, corrompido internamente, el nivel académico se ha bajado, pero que después se complementa y se apuntala con el proceso Bolonia de homologación de los estudios europeos. Cuéntanos un poco de todas formas, por lo que sé, el proceso ha sido muy parecido en todos los países europeos. Ha sido de degradación de los sistemas públicos anteriores y que está relacionado con la mercantilización de todo el espacio universitario. Y la guinda final ha sido quizás el proceso de Bolonia, en el cual realmente implica una reducción de los estudios universitarios y el hecho de que ya, de forma obligatoria, en el mundo práctico real, los estudios universitarios tengan que estar coronados por estudios de posgrado. Así es. Esos estudios de posgrado además ya no son gratuitos o ya no son baratos. Y esa homogeneización del espacio europeo ha hecho que el proceso sea muy parecido, por lo que es en todos los países europeos, que tiene que ver con otros parámetros que ya no tienen nada que ver con la universidad como un ámbito educativo o como un ámbito académico. Integral, digamos, ¿no? Integral, ahora, o sea, una licenciatura prácticamente no sirve para nada, que ahí dura más o menos 3 años. De hecho, en España son grados, ya no son licenciaturas. Son grados. Son grados. Entonces son 3 años de primer grado, digamos. Y luego ya posgrado. Y luego posgrados, y ahí ya todo es, digamos, para pagar, ¿no? No hay unas tasas abusivas como en el caso de las universidades norteamericanas, pero evidentemente para ser universidades públicas, es decir, las tasas son altas. Las tasas son altas. Porque ahora lo que comentábamos en el corte es que, hablando ya de Europa, del mito de la Europa sublime, ¿verdad? Como la solución según Ortega, de la historia, claro. Les comentaba a Bernardo y a Isidro que suele decirse, un norteñano, digamos, acomplejado, diría, no, pues es que qué bueno que ya España ya cada vez existe menos y ahora qué bueno que estamos ya en Europa. Y Isidro me dijo, no, pero es que cada nación piensa exactamente lo mismo. Bernardo dice, no, en Francia no tanto. ¿Qué podemos decir? Explica un poco lo que decíamos, que Isidro se refería a que un búlgaro, un alemán o un italiano dice, qué bueno que ya dejamos de ser búlgaros y que ya estamos en Europa, de modo tal que tú juntas a todos y todos piensan siempre que es menos su nación y que lo mejor es Europa, pero cuando ves que a todos dicen lo mismo, lo que no se entiende es qué coños es Europa, ¿no? Sí, yo creo que es importante el mito de Europa. Europa es una construcción supranacional que siempre ha tenido como connotaciones incluso míticas. Sí, sí. Desde el punto de vista del el himno europeo es una sinfonía de Beethoven. Siempre se ha visto Europa como un espacio supranacional que tiene que atesorar las mejores virtudes de la cultura occidental, etc. Y yo creo que en parte, yo lo que creo es que es un proceso histórico que ya se ha detenido.
porque era un proceso histórico el de identificación con los valores sublimes europeos, que evidentemente era tan falso, que finalmente no ha aguantado una o dos generaciones. No, es que aquí el problema es un poco el complejo que está en España, que luego se traslada a los americanos, no sé qué piensas tú, Bernardo, el español acomplejado y luego el americano acomplejado porque quien lo conquistó fue España y España es la contrarreforma, es la derecha, es la Iglesia Católica, etc. ¿no? Sí. Entonces siempre nos están diciendo, no, claro, es que aquí el problema son los españoles y todo el tiempo es lo mismo. Y luego ahí yo en discusiones llegan a grados tan estúpidos, de tal estupidez que dicen, no es que la corrupción la trajeron los españoles. Dice, oye, por favor, ¿eso quién se lo cree? Se lo cree un niño. O sea, no se trata de que aquí estaba el paraíso prehispánico y todo el mal vino de España. Eso nadie se lo cree más que, en fin, alguien con un dedo de frente. Pero lo que yo quiero decir es que si había unidad, o sea, si ha habido un proyecto importante de Unión Europea, fue precisamente el Imperio Español, Carlos V, que el gran proyecto europeo precisamente, ¿no? Y luego vinieron otros como el de Hitler, que tampoco lo dicen, que sí. El proyecto europeo de Unión Europea, digamos, fue el de Hitler y luego el Plan Marshall. O sea, que quizás, tampoco de sublime es, como dices tú, un mito, porque... Sí, quizás es un tema complejo, pero en origen quizás los esquemas profundos culturales que mueve la Unión Europea quizás tenga que ver incluso con la idea de unidad cristiana, que es algo medieval, ¿no? Es como la fragmentación del imperio original que fue romano. Así es. Y quizás hay algo de eso incluso. Sí, pero bueno, tendrá que ver con los sectores más conservadores, más abiertamente reaccionarios sí. de discusión de la Unión Europea, los que siguen discutiendo que Turquía no puede entrar porque no es cristiana, porque es musulmana, que es absolutamente descabellado. Eso lo dice gente muy seria. No, pero a mí no me parece descabellado. ¿Por qué es descabellado? O sea, yo creo que sí hay una contradicción. El problema es verlo en términos de reacción modernidad. Ajá, yo creo que hay un problema estructural, religioso, real. Respecto de la función de la religión en la estructura del Estado. A mí me parece que sí. Pero el problema es que eso se quiere resolver con una fórmula, o sea, la fórmula laica, pero es una fórmula nada más, porque en la realidad hay contradicciones objetivas. No, pero las hay en el mundo turco, pero también las hay en el mundo español y en el mundo francés. Respecto en el caso español es evidente. Es evidente. Y las interferencias Iglesia-Estado. Están allí y están ahí permanentemente. Es decir, el problema de la interferencia, me gusta mucho la palabra, es exactamente esa, de la interferencia del mundo religioso o del ámbito religioso en el mundo de la política, no es exclusivo del mundo musulmán. También claro, ya lo sé. También es europeo y en ese sentido lo que descalificaría a Turquía o a Irak o a Irán puede descalificar a cualquier otro país europeo que forme parte de la Unión Europea, que a fin de cuentas es un pacto político. En principio es un pacto político. Es decir, es un experimento único, sí tiene antecedentes, ninguno hecho como se hace el que funciona actualmente. Es decir, todos los que mencionaste antes, es cierto, están allí como ejemplos, como antecedente, parten de la victoria o del predominio, de la hegemonía de una parte de Europa sobre las otras. El primero que parte de un acuerdo central entre dos grandes estados, los dos grandes estados, digamos, continentales de Europa, Alemania y Francia, es este. Y parte precisamente para concluir con el ciclo de guerras. De este modelo de Unión Europea, claro. Entonces, bueno, hasta ahí, pues, estamos ante una organización política supranacional, un nuevo Estado, una cosa que nadie sabe muy bien cómo funciona. Es la primera vez que hay una moneda que antecede a un Estado, que es una cosa muy difícil de manejar, pero a fin de cuentas la discusión de cuál es el camino del Estado, de esa organización superestatal o estatal, o no sé muy bien cómo llamarla, está tan sujeta a las eventualidades y a los problemas de todos los demás estados, cualquiera. Y creo que los tres estaremos de acuerdo en el hecho de que no está concluida esa historia por el simple hecho de que se tenga un modelo político que haya equilibrado el mundo de lo laico, que lo haya aislado respecto del mundo religioso, por ejemplo. La discusión continúa y va a continuar. La cuestión de fondo también es que en este juego de poderes de la Unión Europea, independientemente de que no es un proceso que se haya hecho a partir de un proceso, por ejemplo, de conquista, etcétera, de un país determinado, hay países que tienen más peso que otro, como se está viendo incluso en estos 2 días en el caso de Irlanda, ¿no? Claro. Que además parecería esto, la leyenda de los años 70, 80, con el ingreso de España y Portugal, los PIGS, los pobres de la Unión Europea, pues siguen siendo pobres.
o por lo menos siguen dando problemas económicos siempre, sistemáticamente, siguen teniendo problemas económicos. Entonces, pero esos problemas económicos también son generados por otros países. Sin duda alguna. En el caso de Irlanda, a mi juicio es claro que es... O sea, hay vencedores y perdedores, de la misma forma que todo el equilibrio de poder interno de la Unión Europea implica que cualquier Estado miembro puede tener derecho a veto. Y a día de hoy una entidad supranacional con más de 20 Estados miembros, en los cuales hay estados como Malta. Malta es una pequeña isla del Mediterráneo, tiene derecho a veto sobre todos los procesos de la Unión Europea. Puede vetar el euro. La cuestión de fondo, claro, la cuestión de fondo es que hay un equilibrio de poder entre un ente supranacional, pero al mismo tiempo se ha hecho de tal forma que los Estados nacionales teóricamente no han cedido soberanía, con lo cual siguen teniendo derecho a veto sobre todas las decisiones. Y finalmente es una construcción que es totalmente inviable, porque está formado por 20 y tantas soberanías nacionales. Absolutas, claro, planteadas de manera absoluta. Pero al mismo tiempo, perdón, eso a nivel de todo el juego económico funciona como algo así como una piscina llena de tiburones. Sí, en el fondo es eso, un conflicto permanente entre tiburones y pequeños... que están dentro de la misma pequeños piscina, estados, o sea, que de armónica no tiene absolutamente nada. No, claro que no. Con lo cual, otra vez, los problemas nacionales, digamos, de los estados nacionales, por lo menos según el canon del siglo XIX, Francia, Alemania, España, Italia, sigue siendo el problema fundamental, me parece. Lo que pasa es que de alguna forma se ha transferido esa tensión interna al hecho de que ya, bueno, evidentemente a partir de hace 100 años, es decir, Europa es un poder que no domina el mundo, y de la misma forma que esas potencias europeas a día de hoy tienen una esfera de influencia mucho más reducida, pero siguen teniendo fricciones, evidentemente. Claro. Y eso vuelve otra vez, para volver a España, el problema dramático de los separatismos internos, ¿no? Precisamente por lo que digo, si lo que es la Unión Europea es una lucha entre tiburones y estados débiles, pues lo que se necesita son estados poderosos. Y en el caso de España como tal, todo lo que atente contra su unidad interna va en desmedro de España. Y que se separe Cataluña o el País Vasco, pues realmente van a quedar subordinados a otra potencia más importante. Pero eso entra del mismo... es el mismo juego económico. Pues se produce un juego económico entre estados y un juego económico dentro de los estados. Claro. Pues el mismo proceso que está empezando a pasar en Italia entre el norte y el sur es el mismo proceso en el que Bélgica ya es un estado que es prácticamente un fantasma. O sea, Bélgica ya está totalmente dividido y se ha dividido por cuestiones económicas puramente. Y en ese sentido es chistoso cómo este invento supranacional que es la Unión Europea en realidad ha funcionado como un dique de los regionalismos. Es decir, cuando llega el momento complicado, el caso belga es creo que más elocuente que el español, pues se le dice a los balones, bueno, vayan a discutir con la Unión Europea a ver cuándo los aceptan. Claro. Porque digamos que el pase lo tiene una cosa que se llama Bélgica, y Bélgica es un país. Claro. Y a ver cuándo reconoce a un nuevo país que está derivado de una fricción interna. Claro. Entonces, en realidad, esta idea de un Estado supranacional que va a acabar con la tensión región-Estado, la que conocemos desde el siglo XVIII, XIX y todo el XX, no ha funcionado. Los problemas siguen siendo exactamente los mismos, ¿no? Y coincido con Isidro, son económicos en realidad. Yo no creo que sean ni políticos ni culturales esenciales de las regiones que quieren la independencia para poder ser ellas mismas. No se me ocurre que eso ocurra en la Unión Europea actual. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Les agradezco muchísimo, Bernardo, Isidro. Un placer. Y bueno, pues ya recorrimos un poco el problema español, pero llegamos a otros problemas que evidentemente están conectados orgánicamente con él. Espero que haya sido de su interés y que hayamos detonado algunas cuestiones de su interés. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.